Esta historia llegó cuando nadie debería estar despierto. Si algo en ti presiente lo que viene, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios dónde estás ahora. Las sombras ya cuentan. Adelante. Hay lugares en este mundo que no fueron hechos para los vivos. Espacios donde el tiempo parece detenerse y donde la línea entre lo que conocemos y lo que no podemos explicar se vuelve tan delgada como el papel. Los cementerios antiguos son así. No son solo lugares donde descansan los que ya no están. Son portales a algo más profundo, algo que nuestra mente racional se niega a aceptar, pero que nuestro instinto reconoce de inmediato. Cuando entramos a esos lugares de noche, cuando el silencio es tan denso que casi se puede tocar, nos damos cuenta de algo terrible y verdadero. No estamos solos. Nunca lo hemos estado. Y lo que habita en esos espacios no siempre está dispuesto a dejarnos ir. Esta historia que voy a contarles no es ficción. Es el testimonio de alguien que cruzó esa línea y descubrió que hay cosas peores que la muerte. Cosas que esperan en la oscuridad. Cosas que tienen hambre de algo que los vivos todavía poseemos. Mi nombre es Roberto Maldonado Herrera y soy de Guanajuato, México. Tengo 32 años y antes de aquella noche de octubre, me consideraba una persona completamente normal. Trabajaba en una oficina. Tenía una vida tranquila y nunca había creído en nada que no pudiera ver o tocar. Los fantasmas, los espíritus, todo eso me parecía pura superstición de gente ignorante. Pero esa noche, todo lo que creía saber sobre el mundo se rompió en pedazos frente a mis ojos. Todo comenzó por una apuesta estúpida. Mi primo Daniel y yo habíamos estado tomando cerveza en su casa después del trabajo. Era viernes por la noche y estábamos aburridos, buscando algo que hacer. Daniel sacó el tema del cementerio de San Miguel, un lugar abandonado en las afueras de la ciudad que tenía más de 200 años. Todo el mundo en el pueblo conocía las historias sobre ese lugar. Decían que por las noches se escuchaban voces, que la gente veía luces extrañas entre las tumbas, que quien entraba después de la medianoche salía diferente, si es que salía. Yo me reí de todo eso. Le dije a Daniel que eran puras tonterías, cuentos que las abuelas inventaban para asustar a los niños. Él me miró con esa sonrisa desafiante que siempre ponía cuando quería provocarme y me dijo: «Si tan valiente eres, vamos ahora. Si pasas una hora completa ahí dentro te pago 1000 pesos. Una hora nada más». Desde la medianoche hasta la 1 de la mañana, el alcohol me había puesto valiente y estúpido. Acepté sin pensarlo 2 veces. Daniel tenía un amigo que vivía cerca del cementerio y nos ofreció llevarnos en su camioneta. El amigo se llamaba Marcos, y cuando le contamos lo que íbamos a hacer se puso serio. Nos dijo que no era buena idea, que él conocía gente que había ido a ese lugar y había vuelto traumatizada. Pero Daniel y yo nos burlamos de él también. Le dijimos que era un cobarde como todos los demás. El camino hasta el cementerio tomó unos 20 minutos. Conforme nos alejábamos del centro de la ciudad, las luces se iban haciendo más escasas. Las calles pavimentadas dieron paso a caminos de tierra llenos de baches. A los lados solo había terrenos baldíos y algunas casas muy viejas con las ventanas rotas. El ambiente empezaba a ponerse pesado, pero yo seguía negándome a admitir que sentía algo de nervios. Cuando llegamos eran las 11:30 de la noche. Marcos estacionó la camioneta frente a la entrada del cementerio. Había una puerta de hierro oxidado que estaba medio abierta, sostenida solo por una bisagra que parecía a punto de romperse. Más allá de la puerta, solo se veía oscuridad. Una oscuridad tan densa que ni siquiera las luces de la camioneta lograban penetrarla del todo. Bajé del vehículo y el frío me golpeó de inmediato. No era un frío normal de octubre. Era algo diferente, algo que te calaba los huesos y te hacía sentir como si alguien te hubiera echado agua helada por la espalda. El viento soplaba entre los árboles muertos que rodeaban el cementerio, haciendo un sonido que parecía un lamento. Daniel me entregó una linterna pequeña y su teléfono para que viera la hora. «Son las 11:35», me dijo. «Te esperamos aquí hasta la 1:35. Si no sales para entonces, entramos por ti, aunque no creo que aguantes ni media hora». Le arrebaté la linterna de las manos con más fuerza de la necesaria.
tratando de ocultar el temblor que empezaba a sentir en las piernas. Caminé hacia la puerta del cementerio sin mirar atrás. No iba a darles el gusto de verme dudar. Crucé la puerta y el sonido del metal oxidado chirriando me puso los pelos de punta. Di unos pasos hacia adelante y encendí la linterna. El haz de luz apenas iluminaba a unos metros frente a mí. A mi alrededor empezaban a aparecer las formas de las tumbas, lápidas viejas y torcidas, muchas rotas o cubiertas de musgo. Algunas tenían nombres tan desgastados que ya no se podían leer. Otras tenían fechas de hace más de 100 años. El lugar era mucho más grande de lo que había imaginado. Se extendía hacia la oscuridad en todas direcciones, y yo no tenía idea de qué tan profundo era. Decidí quedarme cerca de la entrada, donde todavía podía ver las luces de la camioneta de Marcos a través de los árboles. No era cobardía, me dije a mí mismo, era sentido común. Busqué un lugar donde sentarme y encontré una tumba grande que parecía un pequeño mausoleo. Tenía forma rectangular y estaba hecho de piedra gris. La parte de arriba era plana, así que me subí y me senté ahí con las piernas cruzadas. Puse la linterna a mi lado apuntando hacia adelante y saqué el teléfono para ver la hora. 11:42. Solo me faltaban 53 minutos. Los primeros 10 minutos fueron tranquilos. Bueno, tranquilos no es la palabra correcta. Incómodo sería mejor. El silencio era tan absoluto que podía escuchar mi propia respiración y los latidos de mi corazón. Cada vez que el viento soplaba, las ramas de los árboles crujían y yo daba un pequeño salto. Pero no pasaba nada fuera de lo normal. Empecé a relajarme un poco. Pensé que tal vez iba a ganar esos 1000 pesos más fácil de lo que creía. Fue a los 15 minutos cuando escuché el primer sonido extraño. Era como un rasguño, como si algo estuviera arañando piedra. Venía de algún lugar a mi izquierda, más adentro del cementerio. Agarré la linterna y apunté hacia esa dirección, pero no vi nada. Solo más tumbas y oscuridad. El sonido se detuvo. Tiene que ser un animal, pensé. Un gato o una rata. Algo completamente normal. Pero mi corazón latía más rápido ahora y mis manos empezaban a sudar. Pasaron otros 5 minutos en silencio y luego lo escuché otra vez. El mismo rasguño, pero ahora venía de otro lado, de mi derecha. Giré rápidamente con la linterna, pero otra vez no había nada. Esta vez el sonido no se detuvo de inmediato. Continuó durante unos segundos, un rasguño lento y deliberado, como si algo o alguien estuviera marcando la piedra con las uñas. Luego silencio otra vez. Saqué el teléfono. 11:57. Solo media hora más. Podía hacerlo. Solo tenía que quedarme quieto y esperar. Pero entonces empezó a pasar algo que no puedo explicar. La temperatura bajó de forma drástica. En cuestión de segundos, el frío se volvió tan intenso que podía ver mi propio aliento formando nubes de vapor frente a mi cara. Empecé a temblar sin control. Mis dientes chocaban entre sí y no podía detenerlos. Y fue ahí cuando la vi. A unos 20 metros de distancia, entre 2 lápidas grandes había una figura. Era la silueta de una persona, pero no podía distinguir si era hombre o mujer. Estaba completamente inmóvil, solo parada ahí, mirando en mi dirección. Apunté la linterna directamente hacia ella. La luz de mi linterna atravesó la oscuridad y cayó directamente sobre la figura. Lo que vi me heló la sangre. Era una mujer, o al menos parecía serlo. Llevaba un vestido largo y oscuro que arrastraba por el suelo. Su piel era tan pálida que casi brillaba bajo la luz de la linterna. Pero lo peor era su cara. Tenía los ojos completamente negros, sin ningún blanco visible. Su boca estaba entreabierta, y podía ver que algo oscuro goteaba de sus labios. No se movía, solo estaba ahí parada mirándome fijamente con esos ojos vacíos. Mi primer instinto fue gritar, pero el sonido se quedó atrapado en mi garganta. No podía moverme. Era como si mis músculos se hubieran congelado. La mujer seguía sin moverse, pero entonces empezó a pasar algo que me hizo darme cuenta de que esto no era una persona normal. Su cabeza comenzó a inclinarse hacia un lado, lentamente, de una forma que ningún cuello humano debería poder moverse. Se inclinó más y más hasta que quedó completamente horizontal, en un ángulo imposible. Finalmente logré moverme.
Salté de la tumba donde estaba sentado y empecé a retroceder hacia la entrada del cementerio sin quitarle los ojos de encima a esa cosa. Pero cuando di 3 pasos hacia atrás, la linterna parpadeó y se apagó. Me quedé completamente a oscuras. El pánico me invadió. Sacudí la linterna desesperadamente, golpeándola contra mi mano tratando de que volviera a encender. Nada. Estaba roto. Saqué el teléfono para usar la luz de la pantalla. 12:03. Solo faltaban 32 minutos, pero yo sabía que no iba a aguantar ni uno más ahí dentro. La luz del teléfono era débil, pero me permitía ver unos metros adelante. Empecé a caminar rápidamente hacia donde creía que estaba la entrada. Mis pies tropezaban con las piedras sueltas y las raíces que sobresalían del suelo. Casi me caigo 2 veces, pero logré mantener el equilibrio. Mi respiración era rápida y ruidosa, tanto que apenas podía escuchar nada más. Entonces escuché pasos detrás de mí. No eran pasos normales. Sonaban húmedos, como si alguien estuviera caminando descalzo sobre tierra mojada. Y eran lentos, demasiado lentos. Pero de alguna manera sabía que esa cosa me estaba alcanzando. Giré la cabeza para mirar atrás y lo que vi casi me hace caer de rodillas. La mujer ya no estaba a 20 metros de distancia. Ahora estaba a menos de 10 y se movía de una forma completamente antinatural. Sus pies no tocaban el suelo, flotaba a unos centímetros de la tierra, deslizándose hacia mí con esa cabeza todavía inclinada en ese ángulo horrible. Sus brazos colgaban a los lados de su cuerpo, demasiado largos, con los dedos rozando el suelo. Empecé a correr. No caminé, no troté. Corrí con todas mis fuerzas hacia donde creía que estaba la salida. Las lágrimas empezaban a brotar de mis ojos. No de tristeza, sino de puro terror. Ese tipo de miedo que te hace olvidar todo lo demás, que solo te dice corre o muere, pero el cementerio parecía haberse expandido. Corría y no llegaba a la entrada. Las tumbas aparecían frente a mí como si surgieran de la nada. Tuve que esquivar varias lápidas que casi no veía, hasta que estaba a punto de estrellarme contra ellas. Mis pulmones ardían. Mis piernas empezaban a fallarme, y los pasos húmedos seguían sonando detrás de mí, cada vez más cerca. De repente mi pie se enganchó con algo y caí de bruces contra el suelo. El teléfono salió volando de mi mano, y la pantalla se apagó al golpear contra una piedra. Quedé completamente a oscuras otra vez. Me arrastré por el suelo buscando el teléfono desesperadamente. Mis manos tocaban tierra fría y húmeda, piedras, hierba muerta. Finalmente mis dedos rozaron el aparato y lo agarré. Lo encendí con manos temblorosas. La mujer estaba a menos de 3 metros de mí. Ahora podía verla mejor y eso era lo último que quería. Su vestido estaba rasgado y sucio. Sus pies descalzos tenían las uñas negras y demasiado largas. Pero lo peor eran sus manos. Conforme se acercaba, levantaba lentamente los brazos hacia mí. Sus dedos eran huesudos y terminaban en uñas que parecían garras. Y esa boca que goteaba algo oscuro que no era sangre, era algo más espeso, más oscuro. Me levanté tambaleándome y seguí corriendo. Ya ni siquiera sabía hacia dónde iba, solo corría alejándome de esa cosa. Y entonces finalmente la vi. La puerta de hierro. Estaba ahí a unos 20 metros frente a mí. Podía ver las luces de la camioneta de Marcos del otro lado. Corrí hacia la puerta con las últimas fuerzas que me quedaban. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzarla, algo me agarró del tobillo. Caí otra vez, pero esta vez de espaldas. El aire se me escapó de los pulmones con el impacto. Levanté la vista y ahí estaba ella, directamente encima de mí. Su cara estaba a centímetros de la mía. Podía sentir su aliento. Olía a tierra húmeda y a algo podrido. Sus ojos negros me miraban fijamente y ahora podía ver que no eran completamente negros. Había algo moviéndose dentro de ellos. Algo que se retorcía y se arrastraba. Su boca se abrió más de lo humanamente posible y vi que no tenía dientes normales. Eran afilados y puntiagudos como agujas. Grité con toda la fuerza de mis pulmones. Y pateé. Mi pie conectó con su estómago y por un momento su agarre se aflojó. Me arrastré hacia atrás y logré ponerme de pie una última vez.
Corrí los últimos metros hacia la puerta y la crucé. Del otro lado, Daniel y Marcos estaban fumando recargados en la camioneta. Cuando me vieron salir corriendo y gritando, se enderezaron de inmediato. Daniel dejó caer su cigarro. «Roberto, ¿qué pasó?», me gritó. Pero yo no podía hablar, solo señalaba hacia la puerta del cementerio. Ellos miraron hacia donde yo señalaba, pero no vieron nada. La entrada estaba oscura y vacía. No había ninguna mujer, no había nada. Marcos se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. «¿Estás bien? Ya estás afuera, ya pasó». Pero no había pasado, porque cuando miré hacia atrás una última vez antes de subirme a la camioneta, la vi. Estaba parada justo detrás de la puerta de hierro, oculta en las sombras. No podía verla claramente, pero sabía que estaba ahí, y sabía que me estaba mirando. Nos subimos a la camioneta y Marcos arrancó a toda velocidad. Durante todo el camino de regreso no pude dejar de temblar. Daniel trataba de hablarme, de preguntarme qué había pasado, pero yo no podía responder. Las palabras no salían de mi boca. Cuando llegamos a la casa de Daniel, revisé el teléfono para ver cuánto tiempo había estado ahí dentro. Había entrado a las 11:35. Había salido a las 12:18. Solo habían pasado 43 minutos, pero para mí había sido una eternidad. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esa cara pálida con esos ojos negros y esa boca llena de dientes afilados. Cada sombra en mi habitación parecía moverse. Cada sonido me hacía saltar. Los días siguientes fueron un infierno. Traté de convencerme de que había sido mi imaginación, que el alcohol y el miedo me habían hecho ver cosas que no existían. Pero en el fondo sabía la verdad. Había visto algo real. Algo que no debería existir, pero que existía. Una semana después de aquella noche, empecé a notar cosas extrañas, sombras que se movían en las esquinas de mi visión, sonidos de pasos en mi apartamento cuando estaba solo, la sensación constante de que alguien me estaba observando. Al principio pensé que era paranoia, pero las cosas fueron empeorando. 2 semanas después de mi visita al cementerio, las cosas se pusieron realmente mal. Empecé a verla en todas partes. Al principio eran solo vistazos rápidos. Una figura pálida al final del pasillo de mi apartamento que desaparecía cuando parpadeaba. Una sombra con forma de mujer reflejada en el espejo del baño cuando me volteaba. Pero cada día que pasaba, las apariciones duraban más tiempo. Se volvían más claras, más reales. Una noche me desperté a las 3 de la mañana porque sentí que alguien me estaba observando. Abrí los ojos y ahí estaba, parada al pie de mi cama. La misma mujer del cementerio con su vestido oscuro y rasgado, con esa cabeza inclinada en ese ángulo imposible. Esta vez podía verla perfectamente a pesar de la oscuridad del cuarto. Su piel pálida brillaba con una luz propia. Sus ojos negros me miraban sin parpadear. Y esa boca que goteaba esa sustancia oscura y espesa que caía sobre mi piso, formando un charco. Quise gritar, pero no pude. Mi cuerpo estaba completamente paralizado. Solo podía mover los ojos. Ella se quedó ahí durante lo que me pareció una eternidad, simplemente mirándome. Entonces empezó a inclinarse hacia adelante. Su cuerpo se doblaba de formas que ningún cuerpo humano debería poder hacer. Sus brazos se extendieron hacia mí. Esas manos huesudas con esas garras negras se acercaban cada vez más a mi cara. Cerré los ojos con todas mis fuerzas y recé. Hacía años que no rezaba, pero en ese momento supliqué a Dios, a la Virgen, a cualquier cosa que pudiera escucharme que me salvara. Sentí sus dedos fríos rozar mi mejilla, un frío tan intenso que me quemaba la piel, y luego nada. Cuando abrí los ojos, ella ya no estaba, pero el charco oscuro al pie de mi cama seguía ahí. A la mañana siguiente llamé a Daniel. Le conté todo lo que estaba pasando. Él se rió al principio. Pensó que le estaba tomando el pelo. Pero cuando escuchó el miedo real en mi voz, se puso serio. Me dijo que fuera a ver a alguien, un doctor, un psicólogo. Me dijo que tal vez había sido demasiado para mí y que necesitaba ayuda profesional. Fui al doctor. Me hicieron estudios. Me dijeron que estaba físicamente sano. Me mandaron con un psicólogo. Le conté parte de lo que había visto.
Él me diagnosticó con ansiedad severa y me recetó medicamentos. Los tomé religiosamente durante 2 semanas. No sirvieron de nada. Las apariciones continuaron. Cada noche era lo mismo. Ella aparecía. Cada vez se acercaba más. Cada vez se quedaba más tiempo. Intenté mudarme. Empaqué todas mis cosas y me fui a vivir con mi hermana al otro lado de la ciudad. La primera noche ahí dormí bien. Pensé que finalmente me había librado de ella. Pero la segunda noche apareció de nuevo, esta vez en el cuarto de invitados donde yo dormía. Estaba parada junto a la ventana mirándome. Me di cuenta entonces de algo terrible. No importaba dónde fuera. Ella me había seguido. O peor, ella estaba dentro de mí de alguna forma. Me había marcado esa noche en el cementerio, y ahora era suya. Mi hermana empezó a notar que algo andaba mal. Me veía ojeroso, más delgado, nervioso todo el tiempo. Le dije que no estaba durmiendo bien, pero no le conté la verdad. No quería que pensara que estaba loco. Aunque a esas alturas yo mismo empezaba a creerlo. Busqué ayuda en otros lugares. Fui con una mujer que decía poder limpiar energías negativas. Quemó hierbas en mi cuerpo. Hizo oraciones. Me dio agua bendita para tomar. Nada funcionó. Fui con un hombre que se hacía llamar medium. Me dijo que había algo muy oscuro pegado a mí. Algo que venía de un lugar de mucho sufrimiento. Me cobró 5,000 pesos por un ritual que supuestamente iba a liberarme. El ritual no sirvió de nada. Volví al cementerio. Sé que suena estúpido, pero pensé que tal vez si regresaba, si le pedía perdón por haber entrado sin permiso, ella me dejaría en paz. Fui en pleno día, cuando el sol estaba alto en el cielo. El lugar se veía completamente diferente bajo la luz del día. Las tumbas que me habían parecido tan amenazantes en la noche, ahora solo se veían viejas y abandonadas. No había nada terrorífico en ellas. Encontré la tumba donde me había sentado aquella noche. Me arrodillé frente a ella y empecé a hablar. Le dije que lo sentía, que había sido un tonto, que solo había entrado por una apuesta estúpida y que no había querido faltarle el respeto a nadie. Le supliqué que me dejara en paz, que por favor se fuera. Las lágrimas corrían por mi cara mientras hablaba. No hubo respuesta. El cementerio estaba en silencio. Después de un rato me levanté y me fui. Esa noche volví a verla. Esta vez estaba sentada en la silla de mi cuarto, mirándome dormir. Ya ni siquiera me sorprendía verla. Me estaba acostumbrando a su presencia. Y eso era lo más aterrador de todo. Dejé de salir de casa. Pedí permiso en el trabajo, les dije que estaba enfermo. Dejé de contestar llamadas. Dejé de ver a mi familia. Me encerré en mi cuarto y esperé. No sabía qué estaba esperando, pero sentía que algo iba a pasar. Que esto no podía continuar así para siempre. Hace 3 noches algo cambió. Ella apareció como siempre, pero esta vez no se quedó en las sombras. Esta vez caminó, o flotó, directamente hacia mí. Se inclinó sobre mi cama y acercó su cara a la mía. Podía sentir ese aliento a tierra y descomposición. Abrió esa boca llena de dientes afilados, y entonces habló. Su voz no era humana. Era como el sonido del viento pasando por un túnel vacío, como el crujir de huesos viejos. Me dijo 3 palabras que se grabaron en mi cerebro como hierro al rojo vivo. Ya casi es hora. No sé qué significa eso. No sé qué va a pasar cuando llegue esa hora. Pero sé que sea lo que sea, va a ser pronto. Puedo sentirlo. Cada día me siento más débil. Cada día duermo menos. Cada día ella está más presente. Ya no solo la veo de noche, ahora la veo también de día. Cuando me miro al espejo a veces veo su reflejo en lugar del mío. Daniel vino a verme ayer. Tuvo que convencer a mi hermana de que le diera la llave porque yo no le abría la puerta. Cuando entró y me vio, se quedó pálido. Me dijo que parecía un muerto en vida, que tenía que ir al hospital. Traté de explicarle lo que estaba pasando, pero las palabras no me salían bien. Mi mente está cada vez más confusa. A veces no sé qué es real y qué no. Anoche tuve un sueño, o al menos creo que fue un sueño. Estaba de vuelta en el cementerio, pero esta vez estaba acostado en una de las tumbas. No podía moverme. Ella estaba parada sobre mí, mirándome hacia abajo, y entonces empezó a bajar.
se metió dentro de mí. La sentí entrar por mi boca, deslizándose por mi garganta como hielo líquido. Me desperté gritando y tosiendo, pero cuando me toqué la garganta, estaba helada por dentro. Sé que esto no va a terminar bien. Sé que lo que sea que ella quiere de mí pronto lo va a conseguir. He tratado de luchar, he tratado de escapar, pero no hay escapatoria. Desde el momento en que crucé esa puerta de hierro oxidado en el cementerio de San Miguel, mi destino quedó sellado. Estoy escribiendo esto como advertencia, como testimonio de lo que pasó, para que si alguien alguna vez lee estas palabras, sepa la verdad. Los lugares donde descansan los que ya no están, no son para los vivos. Hay cosas ahí que no deberían existir, cosas que esperan en la oscuridad, cosas que tienen hambre, y una vez que te marcan, una vez que te reclaman como suyo, no hay vuelta atrás. No importa cuánto corras, no importa dónde te escondas, ellos siempre te encuentran, y cuando lo hacen, te llevan con ellos. Anoche ella me volvió a hablar. Me dijo que mañana en la noche es la hora, que voy a regresar al cementerio. No sé si voy a ir caminando o si simplemente voy a despertar ahí, pero sé que voy a ir. Puedo sentir la compulsión creciendo dentro de mí como una necesidad física, como cuando tienes mucha sed y tu cuerpo te obliga a buscar agua. Así me está llamando ese lugar. He aceptado mi destino. Ya no tengo fuerzas para luchar, estoy cansado, tan cansado. A veces pienso que tal vez del otro lado, cuando cruce al lugar donde ella quiere llevarme, finalmente voy a poder descansar. Pero en el fondo sé la verdad. Sé que no habrá descanso. Sé que lo que me espera es algo mucho peor que la muerte. Si estás leyendo esto, por favor aprende de mi error. Nunca entres a lugares que no fueron hechos para ti. Nunca desafíes a las cosas que no puedes ver. Y sobre todo, nunca, jamás, entres a un cementerio antiguo después de la medianoche, porque si lo haces, si cruzas esa línea entre el mundo de los vivos y el mundo de los que ya no están, tal vez algo te siga de regreso, y una vez que te sigue nunca te deja ir. Ya casi es hora. Puedo sentir que me está llamando. La puerta de hierro oxidado me espera, y esta vez, cuando la cruce, sé que no voy a volver a salir. Mi nombre es Roberto Maldonado Herrera. Tengo 32 años y mañana voy a dejar de existir. Si alguien encuentra este texto, por favor cuenten mi historia. Que sirva de advertencia. Que mi error no sea en vano. Ella está aquí ahora. Está parada en la esquina de mi cuarto. Me está extendiendo la mano. Es hora de irnos. Hay algo que siempre he pensado sobre las personas que no creen en lo extraño, en lo que no se puede explicar con la razón. No es que sean tontas o ignorantes, para nada. Es solo que han tenido la suerte de no encontrarse nunca con algo que les haga dudar de todo lo que creían saber sobre el mundo. Yo era una de esas personas. Me reía de los que contaban historias raras, de los que decían haber visto cosas que no debían existir. Pensaba que todo tenía una explicación lógica, que el miedo era solo producto de la imaginación. Pero déjenme decirles algo. Cuando te enfrentas a lo inexplicable, cuando lo vives en carne propia, todo cambia. Ya no puedes dormir tranquilo. Ya no puedes caminar por un lugar oscuro sin sentir que algo te observa. Y lo peor de todo es que sabes, con absoluta certeza, que hay cosas ahí afuera que no deberían estar. Cosas que esperan, cosas que no descansan. Mi nombre es Roberto Méndez Carrillo y soy de Puebla, México. Tengo 42 años y durante los últimos 8 trabajé como guardia nocturno en el Cementerio Municipal San José, en las afueras de la ciudad. Nunca pensé que terminaría en ese trabajo. Estudié hasta la preparatoria. Tuve otros empleos normales, pero la vida te va llevando por caminos que no esperas. Cuando mi esposa se fue y me dejó con las deudas, necesitaba dinero urgente, y este trabajo pagaba bien porque nadie lo quería. La razón era obvia. Trabajar toda la noche solo en un cementerio no es algo que muchos estén dispuestos a hacer. Al principio no me molestaba. Es más, hasta me parecía tranquilo. Llegaba a las 10 de la noche, revisaba que todo estuviera en orden, daba mis rondas por los caminos principales entre las tumbas, y me quedaba en la caseta de vigilancia leyendo el periódico o viendo videos en mi teléfono. El cementerio era grande,
muy grande. Tenía secciones antiguas con panteones de familias ricas de hace más de 100 años, con sus estatuas de ángeles y cruces enormes de mármol. También tenía zonas más nuevas, con tumbas sencillas y lápidas de concreto. En total eran como 20 hectáreas de terreno rodeadas por un muro alto de piedra. Los primeros meses fueron normales, aburridos incluso. Lo único que me incomodaba era el silencio, un silencio tan profundo que podías escuchar tu propia respiración, los latidos de tu corazón. A veces pasaban gatos callejeros entre las tumbas y me asustaban cuando los veía de reojo, pero nada más. Llegaba a las 10, me iba a las 6 de la mañana cuando llegaba el encargado de mantenimiento, y así día tras día. Bueno, noche tras noche, pero todo empezó a cambiar una noche de septiembre. Hacía calor todavía, de esos calores húmedos que te pegan la camisa al cuerpo. Yo estaba en mi ronda de las 2 de la mañana, caminando por la sección antigua del cementerio. Siempre llevaba mi lámpara porque aunque había algunas luces en los caminos principales, muchas zonas quedaban completamente oscuras. Esa noche la lámpara empezó a fallar. Parpadeaba sin razón. Le di unos golpes, le cambié las pilas por si acaso, pero seguía haciendo lo mismo. Pensé que ya se había dañado y tendría que comprar otra. Estaba por regresar a la caseta cuando escuché algo. Un sonido suave, como si alguien estuviera arrastrando los pies por la grava del camino. Me detuve y alumbré hacia donde venía el ruido. No vi nada. El sonido se detuvo también. Seguí caminando y a los pocos pasos lo volví a escuchar, como si alguien caminara detrás de mí. Me giré rápido alumbrando con la lámpara, pero otra vez no había nada. Solo las hileras de tumbas y las sombras de los árboles moviéndose con el viento. Sentí un escalofrío en la espalda. Traté de convencerme de que era mi imaginación, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Aceleré el paso hacia la caseta y el sonido de pasos me siguió, cada vez más cerca. No quise voltear de nuevo. Solo caminé más rápido hasta que casi iba corriendo. Cuando llegué a la caseta cerré la puerta con seguro y me quedé ahí, respirando agitado, sintiéndome ridículo. Era un hombre adulto asustándose de nada, pero no era nada. Me asomé por la ventana de la caseta hacia el camino por donde había venido. Todo se veía normal, tranquilo. Entonces vi algo que me heló la sangre, a unos 30 metros de distancia. Justo bajo una de las pocas luces del camino, había una figura. Una persona de pie, completamente inmóvil, mirando hacia la caseta. Mirándome a mí. No podía distinguir bien los detalles por la distancia y porque la luz era tenue, pero era definitivamente una persona. Llevaba algo oscuro, como un vestido o una túnica larga. No se movía para nada. Solo estaba ahí, parada. Mi primer pensamiento fue que alguien se había quedado encerrado después del horario de visitas, aunque eso era casi imposible porque yo mismo revisaba antes de que cerraran las puertas a las 6 de la tarde. Agarré la lámpara y salí de la caseta. Le grité: «Oiga, el cementerio está cerrado. Tiene que salir de aquí». Mi voz sonó más nerviosa de lo que hubiera querido. La figura no respondió, no se movió. Empecé a caminar hacia ella alumbrando con la lámpara, pero esta volvió a fallar, a parpadear. Maldije en voz baja y le di otro golpe. Cuando logré que la luz se estabilizara y volví a mirar hacia donde estaba la figura, ya no había nadie. Caminé rápido hasta ese punto. No había ningún lugar cercano donde alguien pudiera esconderse tan rápido. Las tumbas más cercanas estaban a varios metros, y todas eran bajas, sin panteones grandes donde ocultarse. Era imposible que alguien hubiera corrido sin que yo lo viera o escuchara. Alumbré a todos lados, entre las tumbas, detrás de los árboles. Nada, nadie. Sentí que el corazón me latía en los oídos. Regresé a la caseta caminando de espaldas, sin quitarle la vista al camino, como si en cualquier momento esa figura fuera a aparecer de nuevo. El resto de la noche no salí de ahí. Me quedé sentado, mirando por la ventana, tomando café tras café para no quedarme dormido. Cada sonido me ponía en alerta. El viento moviendo las hojas, algún animal en la distancia, el crujido de la madera de la caseta. Todo me parecía amenazante. Cuando llegaron las 6 de la mañana y vi entrar la camioneta del encargado de mantenimiento,
Sentí un alivio enorme. Don Raúl, el encargado, notó que me veía mal. Le conté lo que había pasado, pero traté de hacerlo sonar menos aterrador de lo que fue. Le dije que había visto a alguien, pero que probablemente era un indigente que había saltado la barda. Don Raúl se rió y me dijo que no me preocupara, que el cementerio era grande y a veces entraban personas sin hogar a dormir ahí. Me dijo que era imposible vigilar cada rincón y que mientras no hicieran destrozos no había problema. Sus palabras me tranquilizaron un poco. Me fui a mi casa, me bañé, comí algo e intenté dormir, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos veía esa figura parada bajo la luz, mirándome. Había algo en la forma en que estaba tan quieta, tan inmóvil, que no era normal. Las personas no se quedan así de quietas, siempre hay algún movimiento, por pequeño que sea. Pero esa figura parecía una estatua, o algo peor. Esa noche regresé al trabajo con un nudo en el estómago. Pensé en no ir, en llamar y decir que estaba enfermo, pero necesitaba el dinero. Además, me dije a mí mismo que había sido solo mi imaginación exagerada, que el cansancio y la oscuridad me habían jugado una mala pasada, que no había nada de qué preocuparse. Llegué a las 10 como siempre. El cementerio se veía diferente esa noche. No sabría explicarlo bien, pero había algo en el ambiente que se sentía pesado, denso. El aire estaba quieto, sin nada de viento, y hacía más frío del normal para esa época del año. Hice mi primera ronda temprano, como a las 11, caminando rápido por los caminos principales sin detenerme mucho. Todo parecía normal. Regresé a la caseta y me preparé un café bien cargado. A la 1 de la mañana escuché un ruido que venía de la sección antigua. Era como si alguien estuviera moviendo tierra, cavando. Me levanté de inmediato y agarré la lámpara nueva que había comprado esa tarde, una más potente. También agarré el palo de madera que teníamos en la caseta por si acaso. Pensé que tal vez si eran indigentes o incluso ladrones tratando de robar de alguno de los panteones antiguos, donde a veces las familias dejaban objetos de valor. Caminé hacia donde venía el sonido, alumbrando bien todo el camino. El ruido se fue haciendo más claro. Definitivamente era alguien cavando. Podía escuchar la pala entrando en la tierra, el sonido de la grava siendo removida. Aceleré el paso, pensando en que tenía que detener a quien fuera antes de que hiciera más daño. Llegué a la zona donde estaba seguro que venía el ruido. Era una sección con tumbas viejas, algunas descuidadas, con las lápidas cubiertas de musgo y las rejas oxidadas. Alumbré por todos lados, pero no vi a nadie, y lo extraño era que el sonido había parado justo cuando llegué. Revisé la tierra alrededor de las tumbas buscando señales de que alguien hubiera estado cavando. Nada. Todo estaba como siempre, sin marcas frescas, sin tierra removida. Me quedé ahí parado, confundido, alumbrando de tumba en tumba. Entonces escuché el sonido de nuevo, pero esta vez venía de otra dirección, más hacia el fondo de esa sección. Caminé hacia allá, pero pasó lo mismo. Cuando llegaba, el sonido paraba, y luego empezaba en otro lugar. Era como si algo me estuviera llevando de un lado a otro, jugando conmigo. Empecé a sentir miedo de verdad. No era miedo normal, como cuando ves algo que te asusta y luego se te pasa. Era un miedo profundo, primitivo, como el que debían sentir nuestros ancestros cuando estaban en peligro en la oscuridad. Un miedo que te dice que huyas, que salgas de ahí lo más rápido posible, pero no podía irme. Era mi trabajo. Además, no quería parecer un cobarde. Así que seguí caminando, siguiendo los sonidos que parecían burlarse de mí. Llegué hasta la parte más antigua del cementerio, donde estaban los panteones grandes de las familias ricas de hace más de 100 años. Ahí el sonido de cavar se detuvo por completo. Lo que escuché en su lugar fue peor, mucho peor. Era un llanto de mujer, suave pero desgarrador, como si alguien estuviera sufriendo una pena terrible. Venía de uno de los panteones, uno grande con columnas y una puerta de hierro oxidado. El apellido grabado arriba decía Familia Cordero. Alumbré hacia la puerta del panteón. Estaba cerrada con candado, como siempre, pero el llanto definitivamente venía de adentro. Me acerqué despacio,
con el palo en una mano y la lámpara en la otra. El llanto se hacía más fuerte mientras me acercaba. Era un sonido que te partía el alma, lleno de tristeza y desesperación. Me detuve frente a la puerta del panteón. Podía sentir el aire frío que salía de ahí, como si dentro hubiera un refrigerador encendido. El llanto continuaba, constante, doloroso. Con voz temblorosa dije: ¿hay alguien ahí? ¿Necesita ayuda? El llanto se detuvo de golpe. El silencio que siguió fue peor que el sonido. Era un silencio absoluto, como si todo el cementerio estuviera conteniendo la respiración, esperando. Entonces escuché una voz de mujer que venía de dentro del panteón. Una voz suave, casi un susurro, pero que pude escuchar con claridad a pesar de la puerta cerrada. Ayúdame a salir, por favor. Está tan oscuro aquí adentro. Se me erizó cada pelo del cuerpo. Retrocedí un paso, luego otro. Alumbré la puerta del panteón y vi algo que me hizo soltar un grito ahogado. Había una mancha oscura en el vidrio sucio de la pequeña ventana de la puerta. Una mancha con forma de mano, como si alguien del otro lado estuviera presionando su palma contra el vidrio. Pero lo que me aterrorizó fue ver que la mancha se movía. Se deslizaba lentamente hacia abajo por el vidrio, dejando un rastro oscuro, como si estuviera hecha de algo líquido. Y entonces apareció otra mancha arriba, y otra, como si algo estuviera tratando de trepar por la puerta desde adentro. No me quedé a ver más. Di media vuelta y corrí. Corrí como no había corrido en años, tropezando con las piedras del camino, casi dejando caer la lámpara. El palo se me cayó, pero no me detuve a recogerlo. Solo quería alejarme de ese panteón, de esa voz, de esas manchas que se movían en el vidrio. Llegué a la caseta jadeando, con el pecho ardiendo por el esfuerzo. Me encerré adentro y me apoyé contra la puerta, tratando de recuperar el aliento. Mi mente racionalizaba lo que había visto. Tenía que ser alguien jugándome una broma. Tenía que ser. Tal vez habían metido una bocina dentro del panteón. Tal vez las manchas eran solo mi imaginación, pero sabía que no era cierto. Sabía lo que había visto y escuchado, y lo peor era que todavía podía sentir ese frío antinatural que salía del panteón, como si hubiera traído un poco de él conmigo. Me preparé otro café con manos temblorosas y me senté frente a la ventana de la caseta. Miré el reloj. Apenas eran las 2 de la mañana. Faltaban 4 horas para que amaneciera. 4 horas eternas. Intenté distraerme con el teléfono, pero no había señal. Eso era raro porque siempre había señal. No muy buena, pero suficiente. Traté de llamar a alguien, a quien fuera, solo para escuchar una voz humana, pero no entraban las llamadas. Estaba completamente solo. A las 3 de la mañana empecé a escuchar pasos otra vez. Venían del camino principal, acercándose a la caseta. Pasos lentos, arrastrados, como los que había escuchado la noche anterior. Me asomé por la ventana, alumbrando con la lámpara hacia afuera, y los vi. No era una sola figura esta vez. Eran varias, 5, 6, tal vez más, todas caminando lentamente por el camino hacia la caseta, todas vestidas con ropa oscura, antigua. Caminaban de forma extraña, con movimientos rígidos, como si sus cuerpos no funcionaran bien. Y todos miraban hacia la caseta, mirándome. Me alejé de la ventana, el corazón golpeándome el pecho. Apagué las luces de la caseta pensando que tal vez si no me veían se irían. Me quedé en la oscuridad, solo con la luz de mi lámpara apuntando al piso, tratando de controlar mi respiración que salía en jadeos cortos y rápidos. Los pasos siguieron acercándose hasta que se detuvieron justo afuera de la caseta. Podía sentir su presencia del otro lado de la pared. Eran varios, estaba seguro. Podía escuchar su respiración, o algo que sonaba como respiración pero más pesado, más forzado, como si les costara trabajo hacer entrar el aire a sus pulmones. Entonces empezaron a tocar la puerta. No golpeaban, solo tocaban con los nudillos, suave pero insistentemente. Toc, toc, toc. Una pausa. Toc, toc, toc. Otra pausa. Así durante minutos que parecían horas. Yo estaba paralizado, con la espalda contra la pared del fondo de la caseta, sin atreverme a mover un músculo.
Después de un rato que no supe cuánto duró, los toques pararon. Pensé que se habían ido. Me quedé quieto, esperando, escuchando. Nada. Silencio total. Empezaba a relajarme un poco cuando escuché un sonido nuevo, un rasguño. Algo estaba rascando la madera de la puerta como si tratara de abrirse paso. El sonido era horrible, como uñas largas arañando la superficie. El rasguño continuó por varios minutos hasta que finalmente se detuvo. Me armé de valor y me acerqué despacio a la ventana, apenas asomándome por la esquina. Lo que vi me quitó cualquier esperanza que pudiera tener. Las figuras seguían ahí afuera, pero ahora eran más, muchas más. Había como 20 o 30 personas, todas paradas en círculo alrededor de la caseta, completamente inmóviles, mirando hacia donde yo estaba. Algunas llevaban ropa de hace décadas, otras vestían cosas más recientes. Había hombres, mujeres, hasta lo que parecían ser niños, todos con la misma postura rígida, todos con la misma mirada vacía. Me dejé caer al piso, temblando. Ya no podía engañarme más. Ya no podía decirme que era mi imaginación o que alguien me estaba haciendo una broma. Esto era real. No sé qué era, no sé de dónde habían salido, pero era real y estaban ahí afuera esperando algo, esperándome a mí. Las horas siguientes fueron una pesadilla de la que no podía despertar. Las figuras permanecieron ahí toda la noche, sin moverse, sin hacer ningún sonido, solo observando. A veces una de ellas daba unos pasos hacia la caseta y luego regresaba a su lugar. Otras veces giraban la cabeza de forma antinatural, demasiado rápido, en ángulos que no eran normales. A las 5 de la mañana, cuando ya estaba considerando seriamente salir corriendo hacia la salida del cementerio sin importar lo que pasara, todas las figuras empezaron a moverse al mismo tiempo. Se dieron la vuelta y comenzaron a caminar de regreso por los caminos del cementerio, dispersándose en diferentes direcciones. En pocos minutos habían desaparecido entre las tumbas como si nunca hubieran estado ahí. Cuando llegó don Raúl a las 6, me encontró sentado en el piso de la caseta, con la mirada perdida. Le conté todo, cada detalle de lo que había pasado. Me escuchó sin interrumpir, con una expresión que no supe interpretar. Cuando terminé de hablar, suspiró profundo y me dijo algo que me heló más que todo lo que había vivido esa noche. Me dijo que yo no era el primer guardia que reportaba cosas extrañas, que antes de mí habían trabajado otras 5 personas en ese puesto. 2 renunciaron después de la primera semana sin dar explicaciones. Uno tuvo un ataque al corazón en la caseta y no sobrevivió. Otro simplemente nunca regresó después de una noche. Dejó todas sus cosas en la caseta y nunca más se supo de él. Y el último terminó en un hospital psiquiátrico, balbuceando cosas sin sentido sobre gente que salía de las tumbas. Don Raúl me dijo que él sabía que algo pasaba en ese cementerio por las noches, pero que nadie le creía cuando lo mencionaba. Me dijo que si quería renunciar, lo entendía perfectamente, pero también me dijo algo más, algo que me quitó cualquier esperanza de escapar de esto. Me dijo que todos los guardias que habían trabajado ahí y que habían visto lo que yo vi, incluso después de renunciar, seguían teniendo encuentros con esas cosas, que las figuras los visitaban en sus casas, que los perseguían en otros lugares, que una vez que te veían ya no te dejaban en paz, que formabas parte de algo, de un círculo del que no podías salir. Esa fue mi última noche trabajando en el cementerio municipal San José. Renuncié ese mismo día, pero don Raúl tenía razón. Pasaron 3 días y empecé a verlas de nuevo. Primero fue una figura parada en la esquina de mi calle cuando llegaba a casa de noche. Luego otra en el parque cerca de donde vivo. Después 2 más afuera de la tienda donde compro. Siempre a la distancia, siempre observando, siempre inmóviles. Han pasado 2 semanas desde esa noche. Ya no salgo de mi casa después del anochecer. Mantengo todas las luces encendidas. He puesto candados extra en las puertas y ventanas, pero sé que no sirve de nada. Anoche escuché los pasos en el pasillo afuera de mi apartamento. Los mismos pasos arrastrados, lentos, y luego los golpes suaves en mi puerta. Toc, toc, toc. Esta mañana encontré marcas de manos en la ventana de mi habitación. Estoy en un 3er piso.
No hay forma de que alguien haya llegado hasta ahí. Pero las marcas están ahí, docenas de ellas, como si muchas personas hubieran presionado sus palmas contra el vidrio desde afuera. Escribo esto porque necesito que alguien sepa lo que pasó. Necesito que quede registro de que no estoy loco, de que lo que vi fue real. Si estás leyendo esto y alguna vez te ofrecen trabajo como guardia nocturno en un cementerio, no importa cuánto paguen, no importa qué tan desesperado estés, no lo aceptes. No vale la pena. Ningún dinero vale lo que yo ahora tengo que vivir cada noche. Son las 9 de la noche. Ya está oscureciendo. Puedo ver una figura parada abajo en la calle, mirando hacia mi ventana. Y acabo de escuchar pasos en las escaleras del edificio, pasos lentos que suben, escalón por escalón, acercándose a mi puerta. Sé que no voy a amanecer aquí. Sé que esta noche van a entrar. No sé qué van a hacer conmigo, pero tengo la horrible certeza de que sea lo que sea, no va a terminar. Nunca termina. Los pasos ya están en mi piso. Ya están frente a mi puerta. Están tocando. Toc, toc, toc. Y esta vez no creo que se vayan.